¿Pudieron, pudieron completarla? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Es importante tenerla a mano porque, bueno, hoy vamos a utilizarla y hoy vamos a necesitar de esos versículos bíblicos y de las respuestas y la vamos comentando entre todos, como hizo Pablo en la clase anterior. Y bueno, y reforzando lo que vamos viendo en estos pasajes bíblicos que son muy importantes en el libro de Mateo. Para hacer una refrescada general, algo que dejó claro Pablo la semana pasada era de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos que nosotros estamos estudiando o estamos viendo eh, en estas clases? ¿Me pueden decir? Mateo, Marcos y Lucas. Bien, perfecto. ¿Quién contestó? Gisela, ¿qué Gisela. tal? Buenas noches. Buenas noches. Tenés un 10. Gracias. Bueno, otra cosa que reforzaba Pablo y que hay que hacer mucho hincapié cuando se estudia los evangelios es ¿por qué se llaman sinópticos estos evangelios? Los que tomaron apuntes. Yo cambié de cuaderno, pero puede ser por la forma en que se mostraba, o era otra cosa, por la forma en que se mostraba la Biblia, o Eh, era seguido. y No me acuerdo el cuadrito. por ahí, claro, por ahí va, está cerca. ¿Alguno más que quiera participar? Yo lo tengo por las dudas. Bueno, bien. Entonces, le damos concepto. Sinóptico era que son los tres evangelios que nos hablan de la persona de Jesucristo, ¿no? Bien, como decía Pablo. Tenemos a Jesús y lo ven desde tres ópticas, tres perspectivas diferentes, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque estos tres discípulos de Jesús tenían tres ópticas diferentes. Bien, uno era recaudador de impuestos, el otro era médico, bien, tenían ópticas diferentes, tenían estudios, oficios diferentes. Entonces lo que hacían era hacer un todo de la vida de Jesús en diferentes, podríamos, sentidos, podríamos decir. Lo veíamos de tres vistas perspectivas, de tres vistas diferentes. El ejemplo que me gustó mucho que compartía Pablo es de un accidente con tres testigos diferentes, ¿no? Uno va a tener una óptica, quizás porque estuvo más cerca en algún acontecimiento, en algún momento vio algo que los otros dos no vieron, y entre los tres compensan y hacen algo, un todo más general. O sea, se puede desmenuzar o se puede comer, podríamos decir, porque la palabra es así, se puede ver de tres maneras diferentes y poder aprovecharlo mejor que si lo contara uno solo. ¿Bien? ¿Quedó más o menos claro la idea? Bien. Bueno, vamos al tema de hoy que tiene que ver, seguimos con el Evangelio de Mateo. Yo le voy a hacer algunas proyecciones, les voy a compartir de lo que vamos a ir viendo hoy. ¿Lo pueden ver ahí? Todavía no, Nicolás. ¿No? ¿Ahora? Ahora sí. Bien, esta es la presentación de Jesús y las parábolas. Bien, ¿quién encontró la primera respuesta que tenía que ver con las parábolas? Mateo 13. ¿Tiene alguno? En el capítulo 13 estaba la respuesta de lo que es una parábola o por qué Jesús enseñaba a través de parábolas. ¿Puede alguno responderlo? Yo puse, Jesús enseñaba con parábolas porque los discípulos conocían los secretos del reino de los cielos y las personas no. Y era
era como un tipo de enseñanza, eh, digamos, con un léxico más acorde a esas personas. Bien. ¿Algún otro más que quiera compartir? Yo puse porque Jesús le dice que, bueno, que a ellos, a los discípulos, les es entregado o les es dado a conocer los misterios del reino, sin embargo al resto no, porque dice que viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, es decir, como que se apegaban más a la doctrina y a lo que debía ser y no tanto, o sea, seguían más, digamos, las leyes y no tanto lo que realmente debía seguirse, ¿no? Bien, Entonces, por ese lado lo de yo. bien. Eh, Gloria, ¿vos podés leernos Mateo 13:11 Sí, al 12, perdón? 13, 11, 12. 11, 12 y 13. Ok. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Bien, perfecto. Para hacer una síntesis de lo que es la definición de parábolas, y si quieren tomar nota, igualmente va a quedar esto grabado, como decía Pablo, dice que parábola es, su definición proviene del griego, que significa parábole. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en el lenguaje universal por aquel entonces, que era el lenguaje de los griegos, ¿bien? El idioma del griego. Y significa similitud o comparar una cosa al lado de la otra. Bien. Segundo, una parábola es una narración del cual se extrae una enseñanza, tiene una verdad moral o espiritual del reino de Dios. Ese es el fin, vendría a ser. Y el propósito es enseñar de forma fácil de recordar y útil para hacer pensar al oyente. Los evangelios sinópticos encontramos alrededor de 30 parábolas. En Mateo específicamente tenemos 13. 13 parábolas vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Como estaba acá en el PowerPoint, eh, parábola, parábole viene del griego, ¿bien? Y su significado, bueno, es lo que nosotros habíamos dicho. La definición popular podría ser una historia terrenal con significado celestial, ¿bien? Una verdad que ocupaba Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Tomaba ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, la parábola del sembrador. Para los judíos era muy normal eso, porque eran agricultores o de la oveja perdida, porque eran también, se dedicaban a la cría de ovejas y de cabras. O sea, era algo cotidiano. No usó ejemplos que no eran cotidianos o no eran común a la gente, sino eran cotidianos ¿para qué? Para que pudieran entender y comprender las verdades del reino, las verdades morales y espirituales del reino. Bien, entonces tomaba esos ejemplos sencillos y los llevaba a la práctica, los ponía expuesto a las verdades del reino de Dios. Dice que Jesús no inventó este método de enseñanza, sino que ya lo aplicaban los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Alguno de los que está presente puede buscar 2 Samuel 12, del 1 al 4, y darle de lectura? Y otro que busque Isaías 5, 1 al 6. Cuando lo tengan, el segundo de Samuel lo puede leer. ¿Lo encontraron? Sí, Bien. Le damos lectura.
¿Le dan lectura? Segunda de Samuel 12 del 1 al 4. Pablo, ¿lo tenés vos? Yo lo tengo, pensé que iba a leer Gisela. Ah, bien. Yo El tengo Señor, Isaías. Bien, bien, bien. bueno, Perfecto. leo Samuel entonces. Sí, El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. bien. ¿Hasta ahí? Sí, siguiente, Isaías. Sí, Isaías 5 del 1 al 6, ¿no? Ujú. Bien, dice, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles, lo que haré con mi viña, le quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos, mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Bien. Bueno, lo que tenemos acá en estos dos claros ejemplos en el Antiguo Testamento, vemos que hay verdades del reino que están representadas ¿por qué? Por metáforas, por símil, tomado de la realidad, tomado de la vida cotidiana. Entonces, lo que los profetas, este método parabólico, como decía, no solo era empleado por Jesús, sino también por los profetas en el Antiguo Testamento. Un dato importante que por ahí se me estaba pasando es que las parábolas solamente las encontramos en 3 libros, en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no desarrolla o no narra acontecimientos a través de parábolas. ¿Bien? Bueno, quedó más o Sí. menos claro lo que es una parábola, cómo se usaba, para qué se usaba, cuál era el fin. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora a la segunda proyección que quiero compartirles, que tiene que ver con la segunda pregunta, que dice, ¿cómo era la segunda pregunta? ¿Alguna la puede leer? ¿Alguno de los chicos lo puede leer? Bueno, lo leo yo. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Bien? ¿Quién lo puede compartir? ¿Qué, lo que dice lo que dice la respuesta? Sí, Mateo 15, 11. Ah, no, perdón. En Mateo 15, 11,
Dice que lo que contamina a una persona no es lo que entra Bien, en la boca, sino lo que sale de ella. perfecto. Bien, esto tiene que ver con una demanda que Jesús hizo a los fariseos. ¿Se acuerdan que Pablo, la clase anterior, decía que habían sectas? Bien, estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, y bueno, había un par más que andaban dando vuelta. Pero los que más estaban convulsionando, los que más que atacaban a Jesús eran los fariseos, los saduceos. Bien, porque eran personas muy arraigadas a la doctrina, a la ley judía. Bien, a las leyes rabínicas que ellos tenían. Entonces que para los fariseos uno de los pecados más grandes era descuidar la tradición, ¿bien? Descuidar la tradición de los ancianos. Es decir, ellos tenían una colección de leyes, no tenían una, tenían 5.000 leyes. Imagínense, 5.000 leyes tenían de las tradiciones rabínicas y ellos tenían todo anotado en un libro y ese libro, en ese momento que Jesús estaba desarrollando su ministerio, era más importante la ley rabínica, estos mandamientos que habían sido escritos por hombres, no como el Antiguo Testamento, y que estaba por encima de la ley, que estaba por encima de la Torá. Bien, entonces ellos le daban más hincapié o hacían más referencia o cuidaban más esto que incluso la misma palabra de Dios. Y Jesucristo lo que hace es denunciar este tipo de acciones, porque dice que en este pasaje podemos ver, como leía la hermana, Mateo 15:11, dice que ellos no se daban cuenta de lo que entraba en la boca, sino va al estómago, después se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. No es lo que por ahí nosotros podemos decir, no es lo externo, sino es lo que está dentro de nuestro corazón lo que contamina. Bien, es lo que sale de nuestro corazón, lo que sale por nuestra boca, le decía Jesús. Es más importante que cuidemos eso que nuestro aspecto exterior o que nuestros rituales exteriores, como lavarse las manos. A Jesús lo criticaban porque comía con quién, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con los malvivientes, ¿bien? O dejaba acercar a los niños a él, ¿bien? Por eso lo criticaban y por eso lo denunciaban y trataban de detractarlo y de decir que lo que él estaba haciendo, lo que él estaba predicando, no era verdad. ¿Bien? Y ponían sobre esto la ley rabínica, las leyes rabínicas de ellos. Por ejemplo, para ellos, para los judíos, el ir y comer, sentarse a la mesa y no sacarse el calzado del pie o lavarse las manos era impulcro, era algo inmoral, no se aceptaba. ¿Bien? Entonces Jesús lo denunciaba y le decía, es mejor que guarden lo interior que lo exterior. ¿Qué es lo que realmente interesa y lo que es realmente lo que verdaderamente somos delante de la presencia de Dios? Dios no necesita nuestro exterior, necesita cómo está nuestro interior, porque nuestro crecimiento se va de adentro hacia afuera. Pablo decía que entre más menguo nuestro hombre exterior, nuestro interior va creciendo, va aumentando. ¿Por qué? Porque se va llenando y nutriendo del Espíritu Santo, del conocimiento de la palabra, ¿bien? Y eso es lo que va a desnudar nuestro corazón cuando tengamos que hablar con las personas, cuando tengamos que dar testimonio de Cristo, testimonio nuestro de que lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas, ¿bien? Porque es más importante acompañar la palabra, pero también acompañarla con nuestra con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, ¿bien? Eso es más importante que a veces solamente predicar, sino llevarlo también a nuestra vida y ser un reflejo de Cristo acá en la tierra, ¿bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí.
Sí, ¿Alguna pregunta? no. No, todo clarísimo. Bien. No. Seguimos. ¿Dónde Jesús anuncia por primera vez su muerte? ¿Alguno lo encontró? En Galilea, ¿Y cuál sería el versículo? el Capítulo y versículo. 22. Bien. 17:22. Sí. Bien. ¿Quién lo puede leer? ¿Leo o...? Sí, sí. Ah, bien. Dice, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Perdón, es el 23. Pero bueno, es Bien. como que está todo unido. El 23 Sí. dice, lo matarán, pero al tercer día resucitará, y los discípulos se entristecieron mucho. Perfecto. Vemos que aquí Jesús ya estaba dando una enseñanza, estaba mostrándose y estaba dando a conocer a los discípulos lo que iba a acontecer con sus días finales. Les estaba diciendo a sus discípulos que él iba a sufrir, de que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Esto para los discípulos fue como un garrotazo, fue como un golpe bajo. ¿Por qué? Porque los discípulos no querían un rey espiritual, no entendían lo que Jesucristo había venido a hacer en la tierra. Ellos querían un rey terrenal, ellos querían dejar de ser esclavos o semi-esclavos de los romanos. Bien, porque estaban en esclavitud. El gobierno si bien los judíos se podían juntar, reunir, podían hacer su vida cotidiana, pero estaban bajo el imperio romano, sobre la mano del imperio romano. Y que lo que ellos anhelaban y deseaban como discípulos, y aún más los partidarios, los celotes, Pedro era uno de los activistas de estos celotes, que eran como unos revolucionarios, dice los libros de historia, de teología, dice que Pedro era como uno de los más revolucionarios, era de carácter más duro, pero también era un revolucionario. Él quería tomar la fuerza a través de las armas. ¿Bien? Entonces Jesús lo reprende. En un momento le dice Jesús, alejaos de mí, eh, alejaos de mí porque no vamos a hacer mi voluntad, sino vamos a hacer la voluntad del Padre. Es más, lo reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás. Bien, es como que Jesús sentía de que Pedro estaba desviando de su camino a Jesús. Bien, y el Hijo de Dios se dio cuenta de eso, de ese activismo que se estaba generando, que se estaba gestando entre los mismos discípulos y judíos que querían un derrocamiento del gobierno romano. Eso nunca iba a llegar porque Jesús no había venido como rey terrenal, sino venía a instaurar un reino espiritual. Él siempre, y a través de los libros de Mateo, Marcos y Lucas, va a quedar sumamente claro de que él venía a instaurar, él venía a gobernar sobre la tierra un reino espiritual. ¿Bien? Entonces, morir significaba para los discípulos la derrota, por eso creyeron que era una parábola más y con algún significado misterioso. Pero Jesús les estaba dando a entender de que su reino no era terrenal, sino su reino era espiritual. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre ese tema? No. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué parte salía ese versículo? Que no escuché bien. Mateo 17, 22 y 23. Y 23, ahí Sí, está. No había escuchado bien ¿cómo se llama? El versículo. el versículo, bien. Ahí donde... Gracias. Bien, perfecto. Bueno, Perdón, yo lo encontré ese en el 16:21. también está, hace referencia. Ahí hace una... Yo lo que quería aclarar, en el 16-21 hace como una referencia, pero donde desarrolla la enseñanza más rica y donde se da a entender y donde
se arma la revuelta entre los discípulos, una pequeña así discusión, en el 17:22, donde Pedro quiere llevar este mensaje a otro terreno, que no era el que Jesús estaba predicando. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces aquí. Vamos. Bien, la entrada triunfal de Jerusalén. Esta era fácil. ¿Quién la pudo encontrar? ¿Quién la puede compartir? Mateo 21. Comparto la pregunta. ¿En qué ingresó Jesús a Jerusalén? Amén. Hola, Hermanos, Mateo 21:2 es lo que yo anoté. Bien, Con este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Y en Mateo 21:5, digan a la hija de Sión, ahí sería para que se cumpliera la profecía, mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. perfecto. ¿Quién puede compartir lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9? De esta profecía estaba hablando Mateo. El que la consiga primero puede darle lectura. hermanos, Pablo, yo estoy sin poder ver, así que no voy a estar participando de la lectura, pero estoy acá, pero estoy sin poder ver, no estoy viendo. Bueno, perfecto. ¿Comparto? Sí, Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. bien. Bueno, el cumplimiento de esta profecía es Mateo 21:2, donde vemos y hizo referencia y leía a nuestra hermana la profecía de Zacarías. Bien, dice que llegó a la entrada triunfal de Jerusalén y que llegó y se presentó en ese lugar como un rey, como el rey mesiánico. Bien. Por eso dice que sus discípulos, en el desarrollo de ese capítulo, podemos ver que extendían sus túnicas como si fuera la entrada de un rey a un palacio, eh, y las ponían para que él ingrese, les mecían las palmas de palmera, las hojas de palmera, y fue eufórico, fue algo muy lindo en ese sentido, porque todos decían, ha llegado el hijo de David, el Mesías que estaba esperando. ¿Bien? Y esto fue, para Jesús, fue una oportunidad más que le dio a su pueblo para preparar, para que abrieran sus corazones y pudieran recibir a este rey mesiánico. Tal como estaba profetizado en Zacarías, él entraría como, no como un rey orgulloso, no como un rey conquistador en un caballo blanco, sino ingresó como un rey manso y humilde, y como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando un profeta se trasladaba de un lugar a otro, de una ciudad a otra, en el Antiguo Testamento se trasladaban en lo que es un asno, un pollino, como dice allí en las Escrituras. Al ver la entrada de Jesús a ese lugar, los discípulos pudieron recordar la profecía de Zacarías 9:9 que estábamos leyendo hace poquito. Se contagiaron todos de un gran entusiasmo, colocaron ramas diciendo Hosana al hijo de David, pero como siempre, no todos estaban alegres.
Estaban los fariseos, que eran los detractores, que eran los que buscaban matar a Jesús, ¿bien? Pero todavía no había llegado el momento de la muerte de Jesús. Faltaban 6 días para su muerte y resurrección. Pero los judíos a toda costa, los fariseos y saduceos a toda costa querían buscar las causas para poder incriminar a Jesús, llevarlo preso como un esclavo y después darle muerte, obviamente. Pero se cumple todo según las Escrituras. Bien, ¿alguna duda sobre eso? ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. Ustedes me van diciendo, voy controlando. ¿Se entiende? ¿Qué les parece? Sí, se entiende. Sí, sí, No, sí. ¿Sí? va re bien. Se entiende muy bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos a la siguiente. La pregunta decía, ¿por qué llama Jesús a los fariseos sepulcros blanqueados? Pero tiene que ver con que en este capítulo vamos a encontrar la definición de lo que es un sepulcro, la denuncia de Jesús hacia los judíos y fariseos, de que eran sepulcros blanqueados, pero también vamos a poder desarrollar los 7 ayes de Jesús. ¿Alguno escuchó hablar de esto? Son muy comunes. Se predica mucho en la iglesia. No. Ayes, no. Sí, ayes. Bien. O hay. En la palabra lo vamos a encontrar como hay. Bien. Vamos a Mateo 13. ¿Quién le da la lectura? Mateo 13, el primer ay. Mateo 23, 13. ¿Leo? ¿Sí? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Bien. Primer denuncia de Jesús a los fariseos. ¿Qué le dice? Que son falsos. Hipócritas significa falsos. Es decir, tienen doble cara. Bien. Dice, les cierran el reino de los cielos, ni entran ni ustedes ni dejan entrar a otro. ¿Por qué le decía esto Jesús? Por esto que habíamos hablado en capítulos anteriores, que había una ley rabínica, de los cuales ellos en vez de ser discípulos a Dios, ser discípulos de Dios, discípulos de Cristo en ese momento, los hacían adeptos al fariseísmo, a esta secta, porque recuerden que son sectas estas, ¿bien? En vez de hacerlo aceptos a Dios, a Jesús, que estaba ahí representado, los hacían adeptos ¿a quién? A ellos, a su propia doctrina, a sus propias leyes, que eran infundidas y que eran de carácter de hombre, no tenían el carácter de Dios. Bien, entonces esa es la primera denuncia que hace Jesús frente a los fariseos. Segundo hay, versículo 14 del mismo capítulo 23. ¿Quién lo puede leer? Nico, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Yo tengo acá la versión de la Biblia NBI, que es la sí, sugerida para el estudio, sí. pero curiosamente no aparece el versículo 14 en esta versión. En la NBI tampoco. El 15. Claro, en la NBI. Claro, porque tiene un inciso, podría ser, tiene ahí un... ¿Se puede buscar en otra versión? Sí, yo la tengo acá, si ustedes... Yo la tengo en, Yo la tengo en yo Dios la habla tengo en hoy. el Reina Valera. Sí, yo la tengo acá Yo en NBI, también. sí. En NBI la tengo. Una aclaración. Fíjense para aquellos que tienen la aplicación del celular,
Justo ahí al finalizar el versículo 13, aparece Hay una E. la E. Ujú. Ustedes Sí. aprietan ahí en el Le celular, dan clic. les va a aparecer el versículo 14. Bien, ¿lo encontraron? Ah, sí, Había una Sí. trampita, ¿eh? una trampa. Era Una raro. trampa tecnológica. No sé, bueno, Y eso porque Apretaron tenemos miedo de tocar. ahí donde estaba Pablo, en la E, Sí. toca y se abre como un archivo el versículo 14. ¿Quién le va a dar lectura? Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas plegarias. Por esto se les castigará con más severidad. Bien. Hacían a las viudas más pobres. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ayudar a nuestro prójimo, y una de las enseñanzas bíblicas es: nuestro prójimo es nuestro necesitado, es el próximo que está necesitado. Y las viudas están dentro de una referencia bíblica, podríamos decir, de que tienen prioridad de recibir ayuda de parte de nuestra, y en ese momento de los fariseos. Y ellos no, al contrario, le ponían más pesadas cargas, le pedían que las ofrendas, los diezmos, bien, la verdad que eran unas personas muy, eh, podríamos decir, como dice acá, hipócritas, ¿bien? Sepulcro, blanqueado. Sepulcros blanqueados, tal cual, como dice la pregunta. Bueno, vamos al 15. Leo, hay de Sí, ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. bien. Esto es lo que decíamos, los hacen adeptos a esta secta de fariseos en vez de acercarlos a Dios. Bien, los acercaban a sus propias doctrinas de hombre, leyes de hombre, pesadas cargas y entonces, ¿quién iba a querer seguir a Dios? ¿O quién iba a querer conocer de Dios? Nadie. Por eso la denuncia de Jesús en ese momento contra ellos. Bien, 16. Otro hay más. ¿lo puedo leer yo? Sí, Dice, hay de vosotros guías ciegos, porque decís, el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo es deudor. bien. Otro hay más, el 23. Leo, Sí, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. bien. Le daba más importancia a la religión externa, descuidando la vida espiritual. El comino, la menta, eran especies de ofrendas. Imagínense que los granitos de lo que pesaba esa ofrenda, y ellos lo diezmaban. Pero Jesús lo denunciaba, decía: se preocupan de eso y no de aquello, de lo que hay dentro de su corazón, de lo que son por dentro, como personas, de lo que están haciendo. Bien, entonces Jesús, perdón, denunciaba esta actitud de los fariseos. Versículo 27, este es el anteúltimo. ¿Quién lo puede Leo, leer? ¿Sí? hay de ustedes maestros la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Bien. Esto creo que
esclarece todos los hay que veníamos leyendo, ¿no? Eh, los compara con esto, cuando ellos tenían mejor preparaban más su lugar donde iban a, a su cuerpo terrenal, iba a ser puesto en ese lugar, cuidaban más de las tumbas, más de los adornos que iban a llevar en su muerte, que cuidar su vida interior. Entonces, por eso le dice sepulcros blanqueados. ¿Bien? Por fuera muy lindo, pero por dentro, ¿qué? Están llenos de avaricia, de codicia, de hipocresía, de maldad. ¿Bien? Dejaron de lado la justicia, dejaron de lado la misericordia, se apartaron de la ley de Dios, hicieron sus propias leyes y la pesada carga que traían contra los seguidores de Dios, ¿bien? Que imponían sobre los seguidores de Dios. Y el último hay, el 29. ¿Quién lo puede leer? El No es 29. por nada, pero me parece que saltó el 25. Hay un ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita. ¿Puede ser? ¿No lo leímos? Ah, sí. No, del 23 nos fuimos al 27. Bueno, le Y damos quedaría lectura el al 29. 25. Me parecía. Hay de vosotros, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior de vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Bien. Bueno, y cerramos con el 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Bien. Entonces, estos son los 7 ayes de la denuncia de Jesús en contra de los fariseos. Es la denuncia que vamos a encontrar más grave en el Nuevo Testamento de Jesús hacia los fariseos, hacia la doctrina que ellos enseñaban, que no era la doctrina del Padre, de Dios, sino era su propia doctrina. ¿Bien? Por eso habla mucho de pesadas cargas, de la hipocresía, de la falsedad, de lo exterior. Ellos buscaban lo exterior, se ponían a orar, a hacer rituales para que todos lo vean y para que todos crean de que ellos estaban cerca de Dios. Y esa no es la verdadera religión. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta sobre los ayes? ¿Quedó claro? Quedó clarísimo. Bueno, buenísimo. Me alegro que... Vamos a la otra proyección. Bien. La venida de Cristo. ¿Quién tiene la respuesta? El que la tenga, por favor, que la pueda compartir. ¿En dónde está? Mateo 24. 24, 3 y 4 ya encontré. Bien. ¿Le damos lectura? Quien la tenga a mano la puede leer. Sería la 24:30, versículo 30, que dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra.
verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bien, ¿algún otro más que tenga alguna otra respuesta? Yo lo encontré en el versículo 27 del mismo Bien, capítulo 24, donde dice, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y después pasé al 29, donde dice, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. bien. ¿Alguno más que quiera compartir algún otro versículo que haya encontrado que hace Yo referencia? encontré en el 43 y Bien, 44. sí, em, bueno, sería del 42. Dice que por lo tanto manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. perfecto. Yo me inclino más por esa respuesta, por esos versículos, porque es como que clarifica y redondea la respuesta. Bien, Perdón, pero ahí en el 44 sí, dice cuándo viene. O sea, nadie sabe cuándo, pero la pregunta es cómo viene. Yo personalmente me inclino más con el versículo 30 que dice que aparecerá y vendrá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria y que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. bien. Sí, Perdón, ese es mi, ese lo habíamos leído. Sí, claro. sí, y dijimos que estaba bien. Y los últimos que habíamos leído era como que le daba el cierre. Bien, es como que si fuera la continuación. Estamos entonces, ¿cómo y cómo sería y cuándo sería también? Bien, no se sabe, dice. Vendrá como ladrón en la noche. Bien, por eso nosotros nos tenemos que mantener como. Alerta. Bien, bien. Cierto. Y O sea, esto orando. bien, y esto nos da Orando y pie, velando. bien, esto nos da pie a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice? ¿Qué sucede con las vírgenes insensatas? Bien. Bien, ¿alguno encontró la respuesta? ¿Que quiera compartirlo? En el 25:3 dice, Sí, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Bueno, sigue. después por eso, bueno, sigue. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar, el aceite llegó, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Bien. Bueno, después sigue ahí. No, no, está perfecto hasta ahí. ¿Qué es lo que ustedes pueden llegar a entender de estos pasajes que leyó Gloria? Es como hacía referencia el anterior para mí.
si no sabemos el día y la hora en que va a llegar Jesús. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque desde que escucho así el Evangelio, yo si bien a los 26 años acepté al Señor, pero siempre escuchaba, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y siempre está en mí esta pregunta, ¿qué pasa si me voy yo esta noche con el Señor? El Señor va a venir, no sé, en el momento, ni la hora, ni el día, ni nada. Y acá las vírgenes también, o sea, si uno no está velando, si uno no está orando, si uno no está atento a lo que puede llegar a pasar, eh, nada, uno duerme, descansa, se enfría o lo que sea y puede perder esto. Y más adelante decía, se cerró la puerta. Cuando lo leía, después sigue, dice que ellas clamaban y él les dijo, no las conozco. Entonces, que Dios nos libre de eso a todos, de estar, es un segundo, de alejarnos, de tener temor, de salirnos de la casa, de salirnos del amor de Jesús por cualquier circunstancia y que pase algo así, ¿no? Que Dios nos libre. Amén. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar preparados y no podemos depender del aceite de otra lámpara. Nosotros tenemos que tener ese aceite, nosotros tenemos que tener esa lámpara encendida en todo tiempo, ¿bien? Para estar velando, para estar preparados cuando venga Cristo, ¿bien? Por su iglesia. Entonces es nuestra responsabilidad mantener siempre la lámpara con aceite. ¿Y cómo la mantenemos? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la intimidad, a través de lo que están haciendo ustedes, recibiendo conocimiento, recibiendo enseñanza, ¿bien? Porque acá no hablamos de nosotros, hablamos de Cristo, ¿bien? No es doctrina nuestra, no estamos enseñando como los fariseos que tenían 5.000 hojas y enseñaban todo lo que ellos habían escrito. No le estamos dando pesadas cargas, sino le estamos dando una carga que es ligera, dice la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, no enseñamos nuestra doctrina, pero sí la enseñamos la de Cristo, que es una carga ligera y que nos hace ser responsables, tenemos que ser responsables de este supremo llamamiento que hemos recibido. ¿Bien? No solamente por nosotros, sino también por velar por nuestra casa. ¿Bien? Qué importante es eso, velar por nuestra casa, porque dice que a nosotros se nos demandará. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en nuestra casa? ¿Qué hicimos con nuestros hijos, con nuestras generaciones? ¿Bien? ¿Y qué vamos a decir ahí? Entonces, tenemos esa responsabilidad de velar por nuestra vida, pero también de velar por nuestra casa. Es muy importante, es muy importante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema? Así es. Sí, yo podría agregar, si me permiten, a Sí. a esa especie de explicación que, que ahí está diciendo un poco que lo que no tenemos que hacer es, en los últimos tiempos, cuando nos toque, eh, no perder esa consagración, no perder todo lo que uno sacrificó, la vida misma, ¿no? Por Cristo, para que venga un impío y en manos de Satanás para engañarnos y perder todo eso, todo ese trabajo, todo ese amor que le dimos a Cristo por un impío que venga a querernos de alguna forma pedir hospedaje, ¿no? Sí, claro. Nosotros mientras mantengamos la comunión con Dios, eh, eh, yo creo que es lo más importante. ¿Bien? Y así el diablo va a huir de nosotros. Si nosotros nos Claro, mantenemos bajo su gracia, el diablo tiene que huir de nosotros. claro. No puede tocarnos, porque estamos bajo, es como el que mora eh, eh, bajo las alas del omnipotente, ¿bien? O como la gallina, que el ejemplo que da el salmista, como la gallina cuida a sus polluelos, si nosotros estamos bajo las alas de nuestro Dios, ¿bien? De Jesucristo, de la cobertura de Él, ¿bien? El diablo tiene que huir.
Y lo externo que pueda llegar, porque vamos a tener esas situaciones externas que vamos a tener o los procesos que vamos a tener que pasar. Pero como estamos bajo la cobertura de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, vamos a pasar esas situaciones, pero las vamos a pasar tomados de la mano de Dios. ¿Bien? Y nada nos va a poder separar del amor de Cristo, decía Pablo. Bien, por eso es importante estar bien cimentados sobre la roca que es Cristo. Si nuestra casa está sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán terremotos, vendrán circunstancias a nuestra vida y a nuestra familia, pero como nuestra base está segura, nos podrán mover de un lado a otro, pero no nos van a poder separar, no nos van a poder destruir. Porque para destruirnos tienen que destruir a nuestro Dios, y nuestro Dios es invencible. Amén. 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 Bueno, por aquí hemos respondido todas las preguntas de la guía de estudio. Pablo, ¿qué te pareció? ¿Qué